Ahora sí, como les decía, vamos a continuar con la materia y con el tema del costo. Y hemos visto cuál es el objetivo, a qué se refiere y estamos viendo una clasificación. Nos habíamos quedado en ver lo que es de acuerdo a la función que se aplica y hoy nos toca ver, nos tocaría empezar a ver lo que es los costos por su comportamiento, ¿ya? Y esta parte del costo por el comportamiento es, tal vez es la mejor forma de poder clasificar a los costos, ¿no? Básicamente divide a los costos o los clasifica en tres, lo que son los costos fijos, los costos variables y los costos mixtos. Y es aquí cuando ya empezamos a hablar del total costo y del punto de equilibrio. Pero vamos viendo qué es un costo fijo. Los costos fijos son aquellos que están en función del tiempo, es decir, no sufren alteración alguna. Son constantes a pesar de que presentan o pueden presentar fluctuaciones en el volumen de producción. Entre estos costos podríamos tener y podemos mencionar, por decirles, el tema de los alquileres, el tema de los sueldos y salarios. Pero nuevamente, o sea, son constantes, son fijos. Y aquí podemos ver un ejemplo. Como ustedes ven, este es un cuadrito para calcular cuál es el costo unitario. Como ya habíamos dicho, en función al costo unitario es que se pueden fijar y se tienen que fijar los precios unitarios. El costo fijo, en este caso, está en función al tiempo, no al volumen ni a la producción. Un ejemplo. A ver. Dice, producción en unidades, es decir, la cantidad. Yo produzco y voy a producir 70,000 unidades. Y el costo fijo por la producción de estos 70,000 es de 600,000 bolivianos. Por tal, el costo unitario es de 8.57 bolivianos. ¿Cómo yo calculo esto? Digo, producción en unidades X, costo fijo Y. Costo unitario va a ser aquí, al costo fijo dividido entre las unidades o entre la producción. Como resultado, tengo un costo unitario de 8.57. Otro ejemplo, tengo una producción de unidades de 120,000, una cantidad de 120,000 unidades. El costo fijo se mantiene, 600,000, y aplicando la fórmula, divido 600,000 entre 120,000, y mi costo unitario ya es de 5 bolivianos. Y tengo un tercer ejemplo, donde ya tengo mayor producción. En este caso tengo 300,000 cantidades producidas y tengo el mismo costo fijo de 600,000. En este caso ya mi costo unitario baja a 2 bolivianos. De este cuadro, ¿qué se puede deducir? Que a mayor producción, o sea, a mayor cantidad de producción, menor costo. 300,000 entre 600,000 de costo fijo, 2 bolivianos. A menor producción, mayor costo. ¿Cuáles son estos costos fijos? ¿No? Hemos dicho, por decirles, el tema de los alquileres, el tema de los sueldos y salarios de las personas que participan o intervienen de manera directa en el proceso de producción. Ese costo fijo está en función al tiempo. O sea, produzca uno o produzca 100,000, mi costo fijo va a ser el mismo. Y entonces, como ustedes verán y se darán cuenta acá, a menor producción, mayor costo. Es por eso que se recomienda a las personas que están llevando adelante un emprendimiento y se recomienda también a las organizaciones que están empezando alguna actividad económica, reduzcan lo más posible el costo fijo. Porque el costo fijo es una obligación que después la empresa va a tener que cumplir y tiene que cumplir mensualmente. Ahora, vamos viendo lo que son los costos variables. ¿Y qué es un costo variable? Ya habíamos dicho que el costo fijo está en función del tiempo. El costo variable o los costos variables son aquellos costos que están en función ya del volumen de producción. Ya no del tiempo, sino del volumen de la producción.
y también de las ventas. Es decir, que los costos variables van a variar o van a fluctuar en función al volumen o a las variaciones que tengamos en la producción. Si la producción baja, el costo variable va a bajar. Si la producción sube, el costo variable va a subir. Entre estos costos, ¿cuáles tenemos? Tenemos, por decirles, el tema de los materiales directos. Puede entrar también el tema de la materia prima consumida. Y aquí tenemos un ejemplo, clarito. Y bueno, producción o cantidad, X, costo variable, Y, costo unitario variable va a ser costo unitario igual a Y entre X. Producción, 70,000. Costo variable, 1,000,000. Costo unitario, 14.29. Producción, 120,000. Costo variable, 1,714,000. Costo unitario, 14.29. Producción, 300,000. Costo variable, 4,287,000. Costo unitario, 14.29. Entonces, ¿qué podemos concluir de este cuadro? O de lo que es el costo variable. Aquí ya lo que podemos ver es que tanto el costo como la producción tienen una relación directa. Entonces, no es como en el costo variable o como en el costo fijo, donde realmente el costo unitario varía en función a qué? A la producción, ¿no? Mientras mayor producción tenemos, menor costo. ¿Por qué? Porque hay una distribución del costo. Existe una distribución del costo. En este caso, en el caso de los costos variables, vemos claramente que tanto el costo variable va a fluctuar o se va a mover directamente dependiente de lo que es la producción. ¿Y cómo lo podemos ver esto gráficamente? Aquí tenemos un gráfico y ya tenemos que empezar a graficar el tema de los costos. En el primer caso, ¿qué es lo que podemos ver? Como ustedes pueden ver, el costo fijo produzca lo que yo produzca, genere lo que yo genere, el costo fijo va a ser el mismo. Si en este caso yo tengo un costo fijo de 10, produzca 1 o produzca 500, el costo fijo va a ser 10. Va a ser constante. El costo variable, que pueden ver aquí que es ascendente, el costo variable va a variar o va a depender en función a la producción que yo tenga. En este mismo cuadro. Si yo produzco 10, mi costo variable va a ser de 10. Si yo produzco 20, mi costo variable va a ser de 20. Es por eso que el costo variable siempre es incremental hacia arriba. Varía. Si mi producción baja, si en vez de 50 yo estoy produciendo 30, entonces mi costo variable también va a variar. Aquí hay una relación directamente. La relación aquí es directa. Mientras que en el costo variable es lineal y es constante. Aquí yo tengo una relación y puedo ver gráficamente mi costo fijo y mi costo variable. Pero aquí ya empezamos a usar otro término. ¿Y cuál es ese término? El costo total. ¿Y qué es el costo total? El costo total viene a ser la sumatoria del costo fijo más el costo variable. Y al considerar ya esta situación, entonces nuestra gráfica tiene una variación. Tengo mi costo fijo, tengo mi costo variable. Para yo calcular mi costo fijo, tengo que tomar ¿qué relación? Costo fijo más costo variable. Por tal, el cálculo de mi costo variable ya empieza a calcularse desde el punto cero del costo fijo. Entonces aquí ya cambia la figura, porque yo digo, a una producción de 10, el total de mi costo va a ser igual a ¿qué? Al costo fijo más mi costo variable. En este caso va a ser más 10
más el incremento del variable que puede ser 8. Entonces, a una producción de 10, mi costo total va a ser de 18. En este ejemplo, ¿qué es lo que vemos? Decimos, a una cantidad vendida de 50 unidades, yo tengo un costo fijo de 10. Eso quiere decir que si yo vendo 60, 70, 80, 90, 100, o vendo 30, 25, mi costo fijo va a seguir siendo 10. Pero esta cantidad vendida de 50 unidades me genera un costo variable de 25 bolivianos. ¿Esto qué me dice? Que si yo vendo 25, o yo produzco, perdón, 25 unidades, mi costo variable va a ser lo más probable de 12.5. Mi costo fijo va a seguir siendo 10. Si yo genero y tengo una producción de 100 unidades, mi costo variable va a ser de 50. Porque estos dos están directamente relacionados. Uno depende del otro. Si yo produzco 50, entonces mi costo variable va a ser de 25. Pero para que yo sepa cuánto es la cantidad de dinero o el total de la cantidad de dinero que yo he destinado para la producción de 50 unidades, tengo que sumar mi costo fijo más mi costo variable. Y en este caso, la cantidad vendida o la cantidad que yo estoy produciendo de 50 tiene un costo total de 35 bolivianos. Y el gráfico me muestra directamente y proporcionalmente cuál es la relación entre la cantidad vendida, la cantidad producida y mis costos de producción. A esto, ¿qué es lo que tenemos que sumar? Y aquí ya empezamos a hablar, ¿no? Ya tenemos identificado qué es un costo, ya sabemos qué es un costo fijo, qué es un costo variable, qué es un costo total, ¿no? Y aquí surge un punto que es determinante para todas las organizaciones, para todas las personas y para todo emprendimiento que se pueda llevar adelante. Y es lo que se denomina el punto de equilibrio. Y este punto de equilibrio ya lo hemos mencionado anteriormente y vamos a volver a tratarlo, pero de una manera más detallada. ¿Qué es un punto de equilibrio, no? El punto de equilibrio precisamente surge y sale de la influencia que se tiene del costo fijo para determinar el costo total, o sea, del costo fijo más el costo variable para determinar el costo total. Y aquí a los emprendedores y a las personas les surge la pregunta, o deberíamos hacernos la siguiente interrogante. ¿Cuánto yo debo vender? ¿Cuánto yo debo vender para que mi empresa pueda operar o pueda funcionar sin pérdida? ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que el costo es una erogación de dinero. Pero para que yo pueda recuperar dinero, tengo que vender mis productos, es venta. Entonces aquí me pregunto, ¿cuánto yo debo vender para que yo no tenga pérdida? Entonces, y aquí viene una intersección. Hay una intersección o un cruce entre lo que es el costo total y el ingreso. Esta intersección del costo total y del ingreso se denomina punto de equilibrio. ¿Y cuál es el punto de equilibrio o qué es el punto de equilibrio? Es ese punto donde la empresa no gana ni pierde. Es decir, este punto me dice cuánto yo debo vender para cubrir todos los costos y mis gastos de funcionamiento, para que yo no tenga pérdida. Y vamos viendo un poquito y vamos explicando este gráfico. Habíamos hablado que tenemos un costo fijo. Y habíamos hablado también que tenemos un costo variable. La sumatoria del costo fijo más del costo variable hace el total de los costos. En este caso, yo al tener aquí un costo variable, que es lo que tengo que hacer para encontrar mis costos totales, tengo que transponer de cero a donde inicia precisamente mis costos fijos, porque costo fijo más costo variable, total costo. Este pequeño sector rojo que ustedes ven,
Esto me indica que mientras yo venda, por decir 10, 20, 30, 40, 50, voy a tener pérdida. ¿Por qué? Porque mis costos son mayores a mis ingresos. El total de mis costos es mayor a mis ingresos. Pero, mientras mis ingresos por ventas vayan incrementando, mis pérdidas se van a ir reduciendo. Y cuando yo llegue a este punto de equilibrio, quiere decir que yo estoy determinando y he encontrado las ventas, el ingreso, en el cual yo tengo la capacidad de cubrir todos mis costos, todos mis gastos. Y a partir de este punto, ustedes van a ver, mis ingresos empiezan a superar a mis costos. Mis ingresos ya son mayores a mis costos. Y este ingreso por ventas, ¿qué viene a ser? Al final, después de impuestos y todo lo demás, viene a ser la utilidad. Viene a ser la rentabilidad, viene a ser el beneficio que tanto las personas naturales, las personas jurídicas, o si quieren también los emprendedores, empiezan a ganar y empiezan a beneficiarse de la actividad económica que empiezan a realizar. Este punto de equilibrio, el encontrar este punto de equilibrio es fundamental y es determinante para toda actividad económica que se lleve adelante. Como les decía en la anterior clase, muchas personas empiezan una actividad económica sin un estudio adecuado de costos, cuando en realidad están produciendo y están trabajando, pero el ingreso no cubre sus costos, están trabajando a pérdida. Y es aquí donde nosotros empezamos a trabajar I es igual a P por Q, o sea, el ingreso va a ser igual al precio por la cantidad. ¿Por qué? Porque, ¿qué hemos dicho? El precio es ese margen de beneficio, de ganancia sobre los costos que yo voy a tener, que si para la producción o para la reventa o para el servicio de algo que yo voy a ofrecer al mercado y a la sociedad. Entonces yo voy a tener un costo por producir, por decirles, por producir, que si una computadora, mi costo total de importación, de desorganización y todo lo demás es de 1.000 bolivianos. ¿Voy a traer cuántas? Voy a traer 10 computadoras. 10 por 1.000 son 10.000 de costo. Yo voy a fijar un precio estimado, por decirles, de un 30% de beneficio. El precio siempre es mayor al costo. Entonces ahí determinaré cuántas computadoras tengo que vender para cubrir mis costos. Tal vez del resultado me diga que yo tengo que vender 8 computadoras. Y con esas 8 computadoras cubro los costos. Y con la venta de las otras 2 computadoras, precisamente, ya es ¿qué? Mi utilidad, mi beneficio. Con 8 yo cubro mis costos. Y las otras 2, o sea, con 8 yo cubro los costos por las 10. Y con las otras 2 computadoras, la venta de las otras 2 computadoras, ya viene a ser un beneficio neto mío, un beneficio del emprendedor, de la empresa, viene a ser su utilidad. Sacando impuestos, viene a ser su utilidad neta. Hasta aquí, esta parte, por favor, el tema de lo que es costo fijo, costo variable, costo unitario, cómo se determina y punto de equilibrio. ¿Tienen alguna duda o consulta para que lo podamos tratar? O si prefieren, terminamos de avanzar y al final hacen sus preguntas. Pero esta parte yo les pido, por favor, que si tienen dudas o consultas, las podamos absorber en el momento oportuno. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, señorita. Disculpe, sabe que no, la verdad que no le he entendido esta parte de lo que es el punto del equilibrio, sinceramente. No sé si tal vez podría una explicación más, tal vez docente, por favor. Ya. A ver, el costo fijo está en función al tiempo. El costo variable está en función a la producción.
El costo fijo es independiente. ¿Por qué? Porque yo produzca 1, produzca 1000, el costo fijo se va a mantener constante, que viene a ser esto precisamente. El costo variable va a estar en función y va a variar precisamente en relación a cómo se mueva el costo. El costo variable va a estar en función de cómo se mueva la producción. Si yo produzco 1000, mi costo variable va a ser de 100. Si yo produzco 2000, mi costo variable va a ser de 200. Si yo produzco 500, mi costo variable va a ser de 50. Tienen una relación directamente, están relacionados o interrelacionados de manera directa. El punto de equilibrio es ese punto donde la empresa no gana ni pierde. Es decir, genera los suficientes ingresos para cubrir todos sus costos y todos sus gastos. Lo que viene después del punto de equilibrio es beneficio para la empresa. Lo que está antes del punto de equilibrio es pérdida para la empresa. Hemos hablado de un costo fijo y hemos hablado de un costo variable. La sumatoria del costo fijo más el costo variable hacen el total de los costos o los costos totales. A más B igual C. Costo variable más costo fijo igual costos totales. Gráficamente, ¿cómo se expresa eso? Ya hemos dicho que el costo fijo es constante, está en relación y en función al tiempo. El costo variable está en función ¿a qué? A la producción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si yo produzco 10, mi costo variable va a ser, por decirles, de 15. Si yo produzco 20, mi costo variable va a ser de 30. Si yo produzco 30, esto va a ser de 45. Entonces, esto se está incrementando en función a cómo incrementa la producción. Para que yo encuentre mi total de los costos, ¿qué es lo que debo hacer? Del punto cero del costo total, debo transponer ¿qué? Mi costo variable. Y esta línea viene a ser mi costo total. Porque estoy sumando mi costo fijo más mi costo variable. Yo empiezo a determinar cuál va a ser mi precio de venta o mis ingresos por las ventas. Y yo digo que voy a empezar. Si voy a producir 10, esto voy a vender a 40 bolivianos. Si voy a producir 20, 80. Si voy a producir 30, 90. Si voy a producir 40, 120. Entonces ya tengo una proyección de ingresos por una cantidad de ventas. El gráfico, ¿qué me dice? Me dice, tú tienes acá el total de tus costos y tienes acá el total de tus ingresos por las ventas. Va a llegar un punto y un momento en el cual el total de mis costos se llegue a cruzar o se cruce directamente con el total de mis ingresos. Este punto se denomina punto de equilibrio. Y este punto de equilibrio es donde la empresa genera los suficientes ingresos para cubrir sus costos, pero no está ganando nada. O sea, su beneficio, su utilidad es cero. No gana ni pierde, o sea, es cero. A partir de eso, a partir de este punto, todo lo que empiece a vender, empiece a generar ingresos por sus ventas, y es un beneficio neto para la empresa, viene a ser su utilidad. Por eso les daba el ejemplo. Si yo compro, hago una importación de 10 computadoras, va a tener, por decirles, un precio de 1000. Ese es el costo. Pero al costo yo le tengo que dar un incremento que se llama precio. Si el costo unitario de una computadora ha sido de 100 bolivianos, yo digo voy a vender en 120 bolivianos. Entonces voy a marginar un 20% en el precio. La diferencia entre precio y costo, 20%. Yo hago mi análisis y hago mi estudio. Y determino que yo voy a cubrir todos mis costos de importación, de traslado y todo lo demás con la venta de 8 computadoras. Es un ejemplo. Con la venta de 8 computadoras.
con el ingreso por la venta de 8 computadoras. Vendiendo 8 computadoras encuentro mi punto de equilibrio. Y ya después, por la venta o con la venta de las otras 2 computadoras, empiezo aquí a tener utilidad, beneficio. Eran otras 2 computadoras que estoy vendiendo. Ese dinero que estoy recibiendo y voy a recibir por la venta de esas 2 computadoras ya es para la empresa. Ya es utilidad para la empresa. Con el ingreso por las otras 8 computadoras iniciales, estoy cubriendo todos mis costos. ¿Por qué? Porque con eso estoy diciendo, he llegado a mi punto de equilibrio. Aquí ya he pagado, qué sé yo, el pago al proveedor del exterior, he pagado mi desaduanización, he pagado mis DUIs, mis gastos de traslado y todo lo demás. Todo lo que ya es, todo el dinero que he erogado, con la venta de las 8 computadoras, estoy recuperando. Y por vender las otras 2 computadoras, estoy generando beneficios, rentabilidad, estoy generando utilidad para la empresa. Y ese dinero ya se queda para la organización. Todo eso lo vemos en este cuadrito. Lo que está de rojo, pérdida. A partir del punto de equilibrio hacia arriba, ya es utilidad para la empresa. El costo fijo es constante, inmutable, no varía, está en función al tiempo. El costo variable va a variar y va a fluctuar en función aquí a las unidades, a la producción. Costo fijo más costo variable igual costo total o total costos. Punto de equilibrio hacia atrás, pérdida. Punto de equilibrio hacia arriba o hacia adelante, utilidad para la empresa, para la organización. Ahora bien, ya hemos hablado del costo fijo y del costo variable, pero también existe algo que se denominan los costos mixtos. ¿Y qué son esos costos mixtos? Los costos mixtos son aquellos que están compuestos, como su nombre lo dice, por una parte fija y por una parte variable. Es decir, tiene un costo fijo y tiene un costo variable. La estructura del costo fijo más el costo variable hacen al total del costo mixto. Y un claro ejemplo de este cuál puede ser es precisamente el sueldo de los vendedores o de la gente que trabaja en el área comercial. ¿Por qué? Porque muchas empresas, ¿qué es lo que hacen? Dicen, contratan personal y tienen un sueldo fijo de un monto determinado. Y le indican al comercial, en función a los objetivos y a las ventas que esta persona puede tener, va a comisionar. El total de su sueldo tiene 2 componentes. El fijo, y sobre el fijo, por ventas, va a tener una comisión variable. Y el total del fijo más el variable va a ser el total de su sueldo. Es el más claro ejemplo que puede haber sobre lo que es un costo mixto. Otra forma de clasificar a los costos está en función al tiempo en el que fueron calculados. Y si hablamos de tiempo, aquí estamos hablando de costos históricos y también costos predeterminados. ¿Qué son los costos históricos? Los costos históricos son costos reales, son costos ya ejecutados, son costos ya determinados, son costos ya que han sido ejecutados, que ya tienen, pues históricamente están demostrados qué es lo que han costado. Y estos costos son aquellos que se obtienen después de que el producto ya ha sido fabricado, manufacturado, producido. El costo histórico nos indica claramente lo que ha costado producir un determinado bien, un determinado artículo. ¿Por qué? Porque ya hay un registro histórico, ya es estadístico, ya está en la estadística, en el estado de resultados, en el balance. Ya está demostrado cuánto cuesta o cuánto ha costado la generación de un bien. Por eso es que es histórico. Pero también tiene y está compuesto por otra parte, que son los costos predeterminados. ¿Y cuáles son los costos predeterminados? Que también son de mucha utilidad. Los costos predeterminados son aquellos que se calculan o se generan o se usan
antes de producir un determinado bien. Y estos costos predeterminados son simplemente una estimación. Una estimación. Pero, ojo, esta estimación tampoco es una estimación que se hace al azar, ¿no? Pero se hace una estimación por decirles. Un claro ejemplo, ¿no? El incremento salarial. Todas las empresas, cuando empezamos a realizar nuestro presupuesto, consideramos un incremento salarial. Y este incremento salarial lo hacemos en función a qué? A los datos estadísticos que se han producido, pero más o menos a lo que las empresas pueden creer o estiman que el gobierno va a dictaminar. Entonces, muchas empresas agarran y dicen, estiman el incremento salarial para esta gestión, que ha sido del 7%, otros del 5%, porque son estimados. En función de qué, digamos, unos antecedentes que han pasado, y los gerentes estiman más o menos cuánto va a ser el incremento salarial. Entonces, es una estimación. Y estos costos predeterminados también se dividen en dos. ¿Cuáles son esos dos? Están los costos estimados. Es decir, es una técnica de evaluación mediante la cual los costos se calculan sobre cifras o sobre bases empíricas, ¿no? Calculando un approx del costo, ¿no? Y que puede variar, obviamente, porque es un costo approx. ¿Y cuál es la finalidad de llevar adelante los costos estimados? En realidad, la finalidad de estos costos estimados es pronosticar un valor y la cantidad de los costos, o sea, estiman un valor. No es un costo real, no es un costo definitivo. Es simplemente llevar adelante un pronóstico. Esta base o este costo estimado está fundado o está apoyado en el conocimiento empírico de las empresas, de las personas que vayan a realizar esta estimación. Este resultado es muy, muy, muy poco probable que vaya a ser igual a los costos históricos o los costos reales. Un ejemplo también, ¿no? A ver, cuando estamos haciendo la proyección de ventas, por decirles no sé, digamos de la carne, ¿no? Para alguien que está encargado o tiene que llevar adelante su emprendimiento para la venta de hamburguesas. Él puede estimar que para los próximos 3 o 4 meses la carne no se va a incrementar o va a tener un incremento del 4%. Y sobre este incremento del 4% sobre el precio real es que empieza a calcular sus costos y empieza a determinar sus márgenes de beneficio y por tal su precio. Entonces, es un estimado que se puede dar. Por eso es que en algunas situaciones, principalmente en aquellos productos que son de consumo masivo, van a variar mucho en función a qué? A la economía. En función a la economía, en función a esos factores incontrolables que las empresas no pueden determinar dentro del macroambiente. Ahora, este tema de los costos estimados nos indica o nos tiene que indicar cuánto puede costar. ¿Cuánto puede costar? No nos dice cuánto va a costar. Nos indica cuánto puede costar. ¿Cuánto puede costar? Yo estimo, o sea, tampoco es que lo hago sin tener conocimiento de causa del producto algo. Yo estimo que este producto va a llegar a costar un monto de 1.000 bolivianos. Por eso dice cuánto puede, no nos dice cuánto va a costar o cuánto ha costado. Entonces, estos costos estimativos, llegado a algún momento también dentro del proceso de producción e incluso ya en la ejecución misma del producto, tienen que ser ajustados o tienen que compararse, tienen que tomar como base también aquellos costos históricos que los cuales ya sabemos, ya tenemos registrados. El otro costo que se considera dentro de esto es el costo estándar. ¿Y qué es el costo estándar? El costo estándar es el cálculo efectuado con bases generalmente científicas sobre cada uno de los elementos del costo. Es decir, esto nos tiene que llegar a determinar, este producto debe costar tanto. Ya no nos dice cuánto puede.
aquí nos tiene que decir, este producto debe costar tanto. Este tema, en base a los costos estándar que ya se tienen registrados, a los costos estándar a los cuales ya conocemos, nos tiene que decir, este costo debe costar tanto. Nos va a decir, este producto tiene que costar tanto. ¿Por qué? Porque ya está estandarizado. Ya está, ya tenemos los antecedentes. Otra forma de clasificar es por la naturaleza del gasto. Dentro de lo que es la naturaleza del gasto tenemos dos costos, ¿no? Los costos directos y los costos indirectos. ¿Cuáles son los costos directos? Dentro de los costos directos tomamos en cuenta aquellos productos que intervienen y participan de manera directa, cuantitativamente, es decir, económicamente, y cualitativamente en cada unidad de producto terminado. O sea, participan y están desde el principio hasta el final. En esto tenemos, por ejemplo, el tema de los salarios. Pero el tema de los salarios de las personas que participan de manera directa, activa, en el proceso de producción. Y tenemos también lo que son los costos indirectos. ¿Y qué son los costos indirectos? Son aquellos costos que no se pueden localizar y cuantificar de forma precisa a una unidad productiva. Son indirectos. Es lo que hablábamos y era la pregunta de ayer, ¿no? El tema de lo que es la distribución. Debería ser un costo directo, debería ser un gasto, este es un costo indirecto. Dentro de estos, ¿qué tenemos? Tenemos lo que es la materia prima, que es el costo por el material que nosotros estamos pagando o adquiriendo para el proceso de producción, pero que no interviene de una manera directa. Por decirles, aquí tenemos el tema de los combustibles y el tema de los lubricantes. Porque no sabemos directamente si yo voy a comprar, por decirles, o voy a gastar 100 bolivianos para el tema de combustible, para un proceso de producción. No sé si los 100 bolivianos van a afectar de una manera directa, no están participando directamente en la producción o la fabricación del bien. Tenemos también lo que es la mano de obra indirecta. La mano de obra indirecta es el costo de sueldos y salarios que no se aplican directamente al producto. Y es lo que les decía ayer también, ¿no? Los que trabajamos en la parte administrativa, venimos a hacer, o aparte de ser un gasto, considerado un gasto, no participamos de manera directa, entonces somos, ¿qué? Somos un costo que no se aplica directamente al proceso de producción. No se aplica. Y finalmente tenemos el tercero, que son los gastos indirectos de producción. ¿Y qué es un gasto indirecto de producción? Un gasto indirecto de producción son aquellos montos erogados que necesariamente suceden por causa de la producción. Y no es posible aplicar con exactitud una unidad de producción, o sea, una unidad de medida. ¿Qué tenemos acá? Los gastos de mantenimiento y reparación. ¿Por qué? Porque si yo voy a tener una fábrica, voy a tener ¿qué? Mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo viene a ser un gasto de mantenimiento que se lo hace periódicamente, ya sea por niveles de producción o ya sea por tiempos de vida, por el tiempo de vida y uso del bien. Y adicionalmente a esto también se pueden presentar mantenimientos correctivos, es decir, que la maquinaria tenga o haya sufrido algún inconveniente que haga que tengan que realizar algún tipo de, qué sé yo, cambio de alguna pieza, tenga que parar la producción, tenga que comprar algún instrumento o alguna pieza específica para hacer el cambio, ¿no? Y eso, el mantenimiento correctivo implica que parar operación, parar operativo. Entonces tengo preventivo y tengo también el mantenimiento correctivo. Por la importancia en la toma de decisiones. Por la importancia en la toma de decisiones, aquí tengo dos tipos de costos, que son los relevantes y que son los irrelevantes. ¿Por qué? Porque yo, cuando estoy en la parte de decisión, tengo que ver qué costos realmente van a afectar a la gestión y a la producción de la empresa. ¿Y cuáles son aquellos costos relevantes, ¿no? Los costos relevantes son aquellos que se modifican o cambian de acuerdo
a la opción que se adopte. Por ejemplo, cuando yo tengo una fábrica, normalmente cuando compro un equipo, este equipo puede tener una capacidad para producir 100 productos en un mes. Pero dependiendo del mercado que yo tenga, tal vez simplemente estoy utilizando la producción o este equipo para producir 20. Ya no 100, sino 20. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a tener una capacidad ociosa de 80. Y el momento que mi demanda se incremente o yo tenga algún pedido y tengo capacidad ociosa, para mí como empresa y por capacidad instalada, no me va a significar prácticamente ningún costo adicional empezar a producir de 20 a 40, a 50, a 80. ¿Por qué? Porque los únicos cambios, los únicos costos que yo voy a tomar en cuenta en este caso va a ser el costo de ¿qué? De comprar materia prima, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la máquina va a seguir produciendo. Entonces, ¿cuál va a ser aquí el costo relevante? El costo relevante va a ser precisamente esos complementos que van a ser a la producción que yo voy a incrementar. Y hablando también de la maquinaria, esta maquinaria por producir 10 o por producir 80 va a ser sujeto de depreciación contable, ¿no? Porque ya sabemos que la depreciación es contable, lineal y todo lo demás, que es diferente al precio de mercado. Esta maquinaria produzca 10, produzca 20, teniendo una capacidad ociosa de 80, o produzca 90 o produzca 100 sobre 100, igual va a tener una depreciación contable. Y esta depreciación para el cálculo nuestro y esta depreciación para la toma de decisiones del gerente es irrelevante. Porque produzca o no produzca, mi maquinaria igual se va a depreciar. Pero si yo incremento la producción de 20 a 40, el costo relevante va a ser precisamente ¿qué? Ese costo que iba a tener por la materia prima y por todo lo que vaya a involucrar el incremento de la producción. Otra clasificación que tenemos es el tipo de sacrificio en que se ha incurrido. Y aquí vamos a estudiar o vamos a analizar o vamos a comentar sobre 3 tipos de costos. Los costos desembolsables. ¿Cuáles son aquellos costos desembolsables? Su mismo nombre es desembolsables, desembolso. Son aquellos que implicaron una salida de efectivo. Y si ya tenemos una salida de efectivo, sabemos que esto queda registrado en la contabilidad. Y estos costos posteriormente van a ser considerados costos históricos, porque ya están registrados. Ya es un hecho verificado. Un ejemplo de esto son, por ejemplo, los costos de mano de obra, ¿no? Lo que le está pagando el personal. Ese ya es un costo histórico. Después de ser desembolsable, viene a ser histórico. Y aquí hay un costo que es bien bonito, que es muy interesante de estudio, que es el costo de oportunidad. ¿Y qué es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es aquel que se origina al tomar una determinación que provoca la renuncia a otro tipo de alternativa que pudiera ser considerada al llevar a cabo una decisión. Parece que es medio complejo de entender, pero vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, una persona decide invertir su dinero ahorrado, todos tenemos un margen de ahorro, decide invertir o tiene que decidir dónde invertir. Cierto banco le propone invertir su dinero en un DPF, es decir, a plazo fijo, con una tasa del 10%. Pero por otro lado, otra entidad privada le plantea que invierta en bonos con un interés del 7%. Esta persona
toma la decisión de invertir sus ahorros en el DPF. De modo que el costo de oportunidad será ¿cuánto? El 7%. El 7%. ¿Y ese 7% qué representa? Representan aquellas ganancias que él hubiese obtenido ¿de qué? Precisamente de invertir su dinero en los bonos. Precisamente representa lo que él acaba de renunciar por elegir poner o disponer su dinero en el DPF. Ese viene a ser el costo de oportunidad. Y ustedes van a encontrar, y las empresas siempre van a tener 2, 3 opciones. El costo de oportunidad entonces viene a ser ese porcentaje o ese dinero al cual ustedes están renunciando por haber elegido o elegir otra opción. Que puede ser beneficiosa, se puede dar como no se puede dar, pero sí representa eso que ustedes han dejado de lado por elección de otra opción que ustedes pueden considerar mejor. Y el tercer costo dentro de esto son los costos virtuales. ¿Qué es un costo virtual? Dice, los costos son aquellos costos que impactan en la utilidad. Si hablamos de utilidad, estamos hablando del estado de resultado. Por ello dice que afecta la utilidad en un periodo contable, pero que no implica una salida de efectivo. Un claro ejemplo de eso, ¿cuál es? Es la depreciación. Contablemente la depreciación viene a ser un gasto, viene a ser considerado un costo. ¿Qué es la pérdida del valor del bien por el uso en el tiempo? ¿Resta utilidad? Sí. ¿Disminuye la utilidad? Sí. ¿Incrementa el gasto? Sí. Pero no mueve un centavo de efectivo, no mueve flujo. No mueve flujo. Lo único que hace es disminuir, pero no mueve efectivo. Otra forma de clasificar esto es originado, o sea, un cambio originado por aumento o disminución en la actividad. Y aquí tenemos, o se subdivide en dos tipos de costos. Los diferenciales, y los sumergidos. ¿Cuáles son los costos diferenciales, no? O cómo se producen, a consecuencia de qué. Los costos diferenciales son aumentos o disminuciones, ya que en el costo total. ¿Qué es el costo total? El costo total es la sumatoria del costo fijo más el costo variable. Estos costos pueden clasificarse en costos decrementales o en costos incrementales. Decrementales disminuyen, incrementales aumentan. Los costos decrementales se originan cuando un costo diferencial disminuye por reducciones del volumen de operación. Es decir, en otras palabras, si disminuyen las unidades o las cantidades que yo estoy produciendo. Si yo tengo una producción de 1000 y de repente disminuye mi producción a 800, ¿eso qué va a significar como consecuencia? Menor ingreso. Menor ingreso. ¿Por qué? Porque voy a tener menores ventas. Los costos incrementales, por otro lado o por otra parte, son aquellos en los que se incurre cuando las variaciones de los costos son ocasionados por aumento de las actividades. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Por decirles, esto puede suceder o se puede producir cuando en el proceso de producción o en el momento de la producción se viene con una nueva línea de negocio. Se implementa una nueva línea de negocio. Esta nueva línea, por tal, indirectamente va a hacer que el costo de producción incremente. ¿Por qué? Porque al incrementar o al implementar una nueva línea dentro del modelo de negocio que yo estoy manejando en mi organización, va a implicar o puede implicar de una manera directa la contratación de nuevos trabajadores. La inclusión de una nueva línea va a originar que también que yo tenga que comprar más materia prima. Y al generar mayor producción, más materia prima, al subir mis inventarios, también voy a necesitar ¿qué? Más energía eléctrica. Entonces, el diferencial es decremental o incremental, dependiendo de la situación que se pueda presentar en el momento de la generación del costo. ¿Y qué son los costos sumergidos?
son aquellos que independientemente del curso de acción o de la decisión que pueda tomar la alta gerencia dentro de la empresa, no se van a ver alterados. O sea, son inmutables. Ya han pasado y no se pueden recuperar. Un ejemplo de esto, un muy buen ejemplo de esto, es la depreciación. La depreciación de la maquinaria, la depreciación de los activos, la depreciación de los bienes, de los edificios. ¿Por qué? Porque esto es inmutable. Nuevamente, tome o no tome cualquier decisión, este costo de la depreciación va a estar siempre constante y va a estar, se tiene que registrar y se tiene que realizar todos los años. Otra forma de clasificar los costos es la relación en la disminución de actividades. ¿Por qué? Porque pueden haber costos evitables y costos inevitables. ¿Qué son los costos evitables? Los costos evitables son también, se denominan identificables, o se los identifica, se los relaciona directamente con un producto o un sector de la organización. Y cuando este producto o este sector o esta unidad, esta área de la organización se elimina, directamente también se elimina el producto o el sector. O sea, se elimina el costo, se elimina el producto o el sector. Se elimina el sector, el área de la empresa, se elimina también el costo. Van directamente de la mano. ¿Y cuáles son aquellos costos inevitables? Los inevitables no se suprimen. No se suprimen. Son aquellos que no se suprimen, aunque el departamento, la unidad, el área, el producto sean eliminados de la empresa. Por ejemplo, si dentro de mi organización yo tengo un director, un gerente de producción, y dentro de la gerencia de producción se elimina el área o la unidad de gestión de calidad, al eliminar el área de gestión de calidad, no voy a eliminar al gerente de producción. El gerente de producción va a seguir ganando su sueldo. Entonces, la eliminación de esta área, de este sector, no afecta en nada al sueldo del gerente de producción. Y finalmente, jóvenes, para terminar, porque es pura teoría, todas las clasificaciones son importantes, pero sin duda alguna, y lo que muchos autores consideran, que la más relevante y la más importante es la clasificación de los costos por su comportamiento. Y cuando estamos hablando de los costos por su comportamiento, estamos hablando de ¿qué? Del costo fijo, del costo variable, del costo mixto. Punto de equilibrio. Costo variable, costo fijo, total costo. Ya que ni las funciones de planeación y control, ¿por qué? Porque la planeación y control van de la mano dentro del proceso administrativo. Yo planifico, que es la planificación, es el futuro deseado. ¿Qué es el control? El control es la situación o las desviaciones que se pueden presentar entre lo deseado y la realidad. Por eso dice ya que ni las funciones de planeación y control administrativo, ni la toma de decisiones, porque la toma de decisiones es un efecto de ¿qué? De un análisis precisamente de la situación económica de la empresa, pueden realizarse con éxito si se desconoce el comportamiento de los costos. En función a los costos, a lo que la empresa está destinando para producir algo, yo voy a tomar mis decisiones. Y también veré si deberé suprimir algunos costos, si deberé aumentar algunos costos, si los recursos que tengo están bien destinados, no están bien destinados. Veré si los márgenes de beneficio que estoy planteando por la venta de los costos, por la venta de mi producto unitario, es el adecuado o no es el adecuado. Tal vez estoy fijando un precio que está muy por debajo del costo, o tal vez debería incrementar el margen de beneficio en el precio sobre el costo que estoy adoptando o sobre el costo que me está costando la fabricación de algún producto o de algún servicio. Es por eso la importancia del estudio de los costos en toda organización. Y no solamente en toda organización, esto tenemos que realizarlo todos. ¿Por qué? Porque todos tenemos recursos limitados. Y si vamos a producir, vamos a vender, vamos a querer hacer empresa,
Nuevamente, aquí hay una variable dependiente y una variable independiente. Yo no puedo generar ingresos sin incursionar o erogar dinero. No puedo. Primero tengo que ver, voy a erogar dinero, de la erogación de dinero voy a generar mis ingresos. Yo tengo que determinar claramente qué cantidad de dinero estoy erogando para saber cuánto es la cantidad de ventas que yo tengo que generar para tener beneficios, para tener utilidad. Lamentablemente muchas personas al desconocer el tema del costeo creen que pueden llevar adelante un emprendimiento cuando en realidad este emprendimiento está trabajando a pérdida. Y es un emprendimiento o es un negocio que está destinado al fracaso. Con esto, jóvenes, estaríamos terminando este módulo de lo que es el costo y el costeo, que como habrán visto es más que todo teórico, ¿no? Y en la segunda parte, o en el segundo módulo, vamos a entrar más a la parte práctica. Aquí hemos hablado un poco de lo que es, principalmente lo que es el costo fijo, el costo variable, el total costo, el punto de equilibrio, las ventas, como introducción a lo que es la parte del costo y la importancia del costo. Si tienen alguna duda o consulta, jóvenes, por favor, es ahora cuando podemos conversar. Perfecto, entonces la presentación la voy a subir a la plataforma también para que ustedes puedan tener acceso y les va a servir como apoyo a la parte bibliográfica que ya está también en la plataforma.